¿Qué tal? En este video vamos a ver las ecuaciones diferenciales de primer orden homogéneas. ¿Cuáles son las homogéneas? Bueno, para identificar una ecuación diferencial de primer orden que sea homogénea, se utiliza la siguiente definición. Debe de existir un término, que en este caso lo llamamos t, que se puede factorizar de cada término del dominio de la función. De cada término. Entonces, por ejemplo, aquí cada uno de los términos de la función se multiplica por st y luego st se puede factorizar. Si esto se cumple, la ecuación es homogénea. Vamos a ver un ejemplo porque aquí se ve un poco complicado. Vamos a ver un par de ejemplos y determinar si son o no homogéneas. Y luego vamos a resolver una ecuación homogénea. Bueno, aquí tenemos un par de ejemplos. Vamos a determinar si estos términos son homogéneos o no lo son. Entonces dijimos que debe de existir un término ficticio que aquí llamamos t, que en todos los términos se pueda factorizar. Entonces fíjense, vamos a hacer primero la multiplicación de ese término ficticio. Vamos a sustituir cada término x por x y y por t por y. Entonces, por ejemplo, para este primer x cuadrada el término sería t por x y todo esto al cuadrado. Luego más t por x por t por y. Y finalmente más t por y todo esto al cuadrado. Entonces, si hacemos operaciones, podemos ver que quedaría t cuadrada x cuadrada de este término más, bueno, podríamos factorizar t cuadrada por y más otra vez t cuadrada por y cuadrada. Fíjense que sí existe un término que se puede factorizar de todos los términos originales. En este caso sería t al cuadrado. Como sí existe ese t al cuadrado en todos los términos, por lo tanto determinamos que esta función sí es homogénea. En cambio, vamos a ver este otro ejemplo. Sustituiríamos x por tx y todo esto al cuadrado. Y luego más 3 por ty o yt. Y luego podemos hacer operaciones. Quedaría en el primer término t cuadrada x cuadrada más 3ty. Fíjense que aquí ya no podemos factorizar. ¿Por qué? Porque en este caso tengo t cuadrada y en este caso simplemente tengo t. Como no es posible factorizar o encontrar un término que se pueda factorizar en todos los términos de la función, entonces esta función no es homogénea. Otra manera de visualizarlo, mucho más sencilla, bueno, todo esto no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Lo podemos hacer mentalmente. Otra manera de visualizarlo también mentalmente es simplemente verificar que todos los exponentes en todos los términos sean iguales. Por ejemplo, aquí, el exponente de x pues es 2, ¿verdad? Es este cuadrado. En el siguiente término, el exponente de x es 1 y el exponente de y también es 1, pues al sumarlos me dan otra vez 2. Entonces, hasta ahorita sí va siendo igual. Y finalmente acá, el exponente de y es 2. Como en los tres términos el exponente fue un 2, fue 2, pues entonces sí es homogénea. En cambio, en este otro caso, fíjense que para mi primer término el exponente pues es 2, pero para mi segundo término ya nomás es 1. Y está a la 1 y el 3, que es una constante, pues tiene un exponente 0, ¿verdad? Entonces, como ya no son iguales los exponentes, ya no es homogénea la ecuación. Esa es una manera mucho más fácil de verlo, sin necesidad de hacer todo esto. Simplemente hay que verificar que todos los exponentes de todos los términos sean iguales. Vea, si tenemos x y y, tengo que sumar los exponentes que tenga x con los exponentes que tenga y, como en este caso. Bueno, pues entonces así es como se identifica cuando una ecuación diferencial es homogénea o no lo es. Simplemente vemos los exponentes y si son iguales para todos los términos, pues entonces sí es homogénea.
Esta definición de homogeneidad solamente es válida en ecuaciones diferenciales de primer orden. Si tenemos ecuaciones diferenciales de orden superior, esta definición ya no es válida, ya tiene otro significado lo que es homogeneidad. Bueno, entonces ahora vamos a resolver un ejercicio. Vamos a ver primero cómo se resuelve y después lo vamos a resolver. Ok, el ejercicio que vamos a resolver es este. Lo primero hay que comprobar si es o no homogénea. Dijimos que es muy fácil simplemente viendo que los exponentes en todos los términos sean iguales. Por ejemplo, aquí esta y, su exponente es 2. Luego aquí esta x, su exponente es 1. Y luego de esta y, como están multiplicando, los exponentes se suman. Y entonces tendríamos también un exponente de 1 más 1, que también es 2. Entonces hasta aquí sí son iguales. Hasta aquí sí se está cumpliendo, ¿no? Y finalmente acabamos que esta x también está al cuadrado. Su exponente también es 2. Por lo tanto, concluimos que como todos los exponentes son iguales en todos los términos, mi ecuación diferencial sí es homogénea, de grado 2 en este caso. Ok, entonces vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones homogéneas. Bueno, pues se resuelven muy fácil. Se hace un cambio de variable. El cambio de variable que se utiliza es el siguiente. Se sustituye y por el término u por x. Entonces, si derivamos este término, sería de y respecto de x. Si se fijan, esto es un producto, entonces tengo que aplicar la regla del producto que me dice que es igual a el primer término, que en este caso es u, por la derivada del segundo, que en este caso es x. La derivada de x es 1, por lo tanto ya no se pone, más el segundo término, que es x, por la derivada del primero, la derivada de u respecto de x. Entonces, vamos a utilizar estos cambios de variable, ¿verdad? Siempre donde tengamos y, la vamos a sustituir por u por x, y donde tengamos dy en dx, lo vamos a sustituir por todo esto. Entonces, esto es el cambio de variable que vamos a utilizar para resolver la ecuación diferencial de primer grado homogénea. Bueno, antes de hacer el cambio de variable, se me hace que me conviene primero acomodarla porque no tengo este término de y en dx. Entonces lo que puedo hacer es dividir toda esta ecuación original entre dx, ¿verdad? Entonces vamos haciéndolo. Fíjense que esto no me afecta porque lo estoy haciendo en todos los términos, y cuando aplicamos una operación en todos los términos, pues no afecta. Entonces, este de x se va a eliminar con este de la división y solamente me va a quedar este término, y cuadrada más xy. Y luego de este lado me va a quedar menos x cuadrada por dy en dx. Y todo esto es igual a 0. 0 entre dx pues me sigue dando 0, ¿verdad? Fíjense que ya apareció el término de y en dx, que es lo que buscaba. Y ahora sí, voy a sustituir este término por todo esto y todas las y's por este término. Aquí tengo y cuadrada, la voy a sustituir por este término, ux, y como está al cuadrado, pues debe de quedar u cuadrada x cuadrada. Luego sigue más x por y, entonces sería x por u por x, me quedaría x cuadrada por u. Luego sigue este signo menos x cuadrada. Y ahora sigue de y respecto de x, lo tengo que sustituir por todo esto. Y abro paréntesis y me queda u más x por du en dx. Y todo esto es igual a 0. Ahora si se fijan, el término de x cuadrada se repite en todos mis términos. Aquí está, aquí también está, y también está en este término que multiplica estos dos. Por lo tanto, lo puedo eliminar y no me afecta. Igual para el lado del 0, pues tampoco me afecta, ¿verdad? Entonces vamos a eliminarlo. Entonces me quedaría aquí simplemente u cuadrada más
u menos todo el término que está entre corchetes, que ya le puedo quitar los paréntesis. Bueno, pero aquí quedaría menos x de u en dx. Y esto es igual a 0. Ok, entonces ya eliminé el x cuadrada y me queda u cuadrada más u menos, este se elimina y ya nomás me queda este u, luego menos por más da menos x por du en dx y todo esto es igual a 0. Si se fijan aquí, este u positivo con este u negativo se van a eliminar y simplemente me va a quedar el término u cuadrada menos, bueno, de hecho ya lo puedo pasar del otro lado, como es negativo, lo puedo pasar del otro lado. Entonces me va a quedar u cuadrada es igual a x por du en dx. Y si se fijan, ahora tengo una ecuación muy sencilla porque es separable. Se pueden separar variables y resolver de una manera muy sencilla. Entonces vamos a ir separándola. Antes de eso voy a borrar. Entonces tenemos ahora esta expresión que es separable. Se puede separar muy fácilmente. Lo que voy a hacer es que este de x que está dividiendo lo voy a pasar del otro lado multiplicando y esta x que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, de este lado me va a quedar dx sobre x es igual a este u cuadrada lo voy a pasar dividiendo y entonces me va a quedar es igual a du sobre u cuadrada. Fíjense que ya está separada. Eso significa que ya tengo todos los términos en x de un lado y todos los términos en u del otro lado. Ahora, ya que está separada, pues simplemente hay que integrarla. Hay que integrar este término e integrar este otro término. El primer término, este es muy fácil, es un logaritmo natural. Logaritmo natural de x es igual a... Para integrar lo que tengo que hacer es que voy a subir esta u cuadrada hacia arriba y me quedaría u a la menos 2 por du. Entonces, al sumarle 1 a este exponente menos 2, me va a quedar u a la menos 1 sobre menos 1. Entonces va a quedar u a la menos 1 sobre menos 1 y todo esto más una constante. Y luego ya acomodando esta parte, simplemente este exponente negativo lo paso hacia abajo y me va a quedar menos 1 sobre u más una constante. Y ya está completamente integrado. Entonces eso quiere decir que esto va a ser igual a logaritmo natural de x es igual a menos 1 sobre u más una constante. Finalmente, último paso es sustituir u por la variable original. Fíjense, de aquí despejo u y simplemente esta x pasa dividiendo y quedaría y sobre x. Entonces, finalmente, simplemente sustituyo. Logaritmo natural de x es igual a menos 1 sobre u. Dijimos que u sería y sobre x, entonces al sacarle la inversa va a quedar menos x sobre y más una constante. Y ya está. Este es el resultado. Es un resultado posible, ¿verdad? Si queremos, pues todavía podemos despejar y. Todavía se puede hacer. Pero este ya es un resultado válido. Si nos dieran condiciones iniciales, también podemos encontrar el valor de la constante, pero en este caso no me dieron condiciones iniciales, por lo tanto, pues así se va a quedar. Bueno, pues eso sería todo. Si el video te sirvió, por favor dale like y nos vemos hasta la próxima.